Qué bonito, dele palmas al Señor, hermanos. El tema que vamos a tocar hoy tiene por título: Dios se inclinó a mí para oír mi clamor. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted cree que un Dios tan grande, tan maravilloso, un Dios que no, cómo será que la tierra es el estrado de sus pies? Y el Dios tan grande y maravilloso se inclina de esta manera para escuchar un clamor de un hijo de Dios, que si Él nos mira, no tenemos el tamaño ni de una hormiga para Él, porque somos invisibles, porque no nos alcanzaría a ver el Señor de lo grande que Él es. ¿Ok? Pero es tan maravilloso y tan amoroso que dice que no podía caber aquí en la tierra. Dice: voy a hacer algo, voy a estar en el corazón. Ahora mire qué pequeño se hizo el Señor para entrar en su corazón. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, y este tema pues está escrito ahí en el Salmo número 40. Si usted va a la palabra de Dios, Salmo número 40, gloria al Señor. ¿Lo tiene usted? Vamos a leer desde el verso 1. ¿Lo tiene, pueblo? Vamos a leerlo así. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán a Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Démosle gracias al Señor. Ahí terminemos en ese versículo. Amado Padre, eterno Dios, en este día, Señor, oramos que tu palabra, Señor, no tenga ningún tropiezo, Padre celestial, y que todo impedimento que impida, Señor Padre, en el nombre de Jesús, sea humano, sea ángeles, sean potestades, sea lo que sea, quede en este momento, Padre celestial, desarraigado de este lugar, quitado todo hombre fuerte, Padre celestial, y no tenga lugar en esta congregación. Y que la palabra que vamos a hablar, Señor Padre, llegue a los corazones y pueda traer bendición para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesito hablar de un tema que había tocado aquí hace algún tiempo, pero voy a tocar algo parcial de un testimonio maravilloso que a mi esposa y a mí, la familia Yankovic, nos pasó antes de llegar a este país. Voy a tocar algo parcial porque quiero entrar en un tema para que usted crea que el autor y consumador de la vida es el que trae todas las bendiciones, que fuera de Él no hay otro más. No está Dios, no es Estados Unidos el que da la provisión, no es Centroamérica, no es Suramérica, no es Europa. Imagínense que los grandes países, Europa, uno de los grandes países mundiales, está en una decadencia de pobreza terrible. Estados Unidos, el país más importante de todo el mundo, potencia mundial, está pasando por una crisis, una economía terrible, donde hay gente en este momento en este país que están soportando, aguantando hambre porque no tienen empleo. Pero si usted, algo estaba diciendo mi esposa a través del Señor, y es lo que vamos a estar hablando, que Dios va a hacer caminos donde no los hay. Amén, hermanos. Escuche bien.
Mis primeros ayunos en el Señor fueron estos. Voy a ver. Primeros ayunos. Los primeros ayunos de nada me sirvieron. Escuche bien. En mi vida había impiedad, ligaduras, yugos, cargas, ni se digan. Seguían ahí los problemas. Lo que hice en esos ayunos fue aguantar hambre. ¿Ok? Y ese es el problema de algunos siervos que aguantan hambre en vez de tener un ayuno cordial, lleno del Señor. Ahora bien, voy a hablar lo que es el verdadero ayuno, pero antes de eso le quiero explicar. El verdadero ayuno que Dios quiere está en el libro de Isaías capítulo 58, donde usted va a encontrar un ayuno que es genuino, que va a traer libertad, donde las cargas se van a quitar, los yugos se van a podrir, donde la impiedad se va a apartar de nosotros, donde de verdaderamente vamos a tener libertad de ver con nuestros ojos, de oír con nuestros oídos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios no quiere que nosotros estemos enfermos, pobres, ligados, desesperados. Dios es el autor y consumador de toda alegría, paz, seguridad, misericordia. Como dije al principio, en Dios está todo. ¿Quién es Dios? Es el Señor Dios Todopoderoso. Nuestro Señor es Jesucristo, el eterno Dios. Dice amén, hermanos. Vamos a Isaías capítulo 58. Diga gloria a Dios, hermanos. El verso 1 vamos a empezar. ¿Lo tiene? Dice así: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hay rebelión y hay pecado en el pueblo, escuche bien. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. Escuche bien, por eso al principio, póngame cuidado, al principio estaba diciendo que los primeros ayunos que yo hice de nada me sirvieron, porque no hice el ayuno que Dios manda, que corresponde a un hijo de Dios. El ayuno que Dios que quiere es esto el Señor: que quitemos las cargas, las ligaduras, la impiedad. Pero mientras haya impiedad, haya pecado, haya todo esto, los ayunos de nada van a servir. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Ahora escuche bien, pueblo de Dios. El primer ayuno que yo hice, al principio cuando empecé a ayunar, era una persona que después de terminar un ayuno de 2 horas, ¿escuchó bien? Como dice, empecé a las 10 de la mañana y terminé a las 12 con un hambre que parecía un león. Y comía más de lo que comía los otros días, ¿verdad? Entonces mire la razón de estos ayunos. Y le preguntaba al Señor: Señor, ayuno, aflijo mi alma y no contesta, Señor. Ese ayuno Dios guarde. Por eso es que algunas personas quieren acercarse a Dios y, como decir, manipular al Señor. Bueno, no te ayuné el otro día 1 hora. Bueno, ¿dónde están las bendiciones? Es duro de uno querer manipular al Señor, como cuestionando al Señor. Lo más duro de esto es que a veces, como
como hijos de Dios nos metemos, por ejemplo, ya no nos metemos. Hay personas que aquí hemos aprendido un verdadero ayuno. Hay personas que se meten en un cuarto, pasan horas ahí sin decir una sola palabra, no oran, no leen, no dicen nada. Salieron de ahí que cuando abren esas puertas salen murciélagos de ahí. ¿Sí? Entonces esa es la condición de un hijo de Dios que no tiene conocimiento en cuanto a lo que es un verdadero ayuno. El verdadero ayuno nos trae libertad, nos quita las cargas, porque hay cargas pesadas de llevar. Pero cuando nosotros ayunamos, el ayuno del Señor, escuche bien, no quiero que usted va a decir el ayuno, no, el ayuno que Dios manda, que corresponde a un hijo de Dios. Porque también los diablos ayunan, pero no en el ayuno del Señor. Entonces, por eso tenemos que poner el ayuno, diga, el ayuno del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Había empezado mis primeros ayunos y así como les digo, 2 horas de ayuno, un poco de lectura, unos cuantos libros que leía, y según yo ya quería abrir el cielo. Entonces, de esto empecé con mis primeros ayunos. Hice un día, una vez hice 2 días. Cuando hice 2 días, como que se me estaba derrumbando el cielo encima. ¿Ok? Entonces, un día me fui llevado por el Señor. Y le digo a mi esposa, me voy, hay un campo allá en Quito, Ecuador, en la capital del Ecuador, hay un campamento, se llama Nueva Vida. En ese campamento le dije a mi esposa, me voy a ir a un ayuno del Señor porque Dios me está llamando a este ayuno. ¿Se escucha? Agarré mi maletita, me fui 12 días por allá. Allá en ese mismo ayuno saqué a una persona que era el gerente de ese campamento, lo saqué de un error porque él ya estaba preparando un arbolito para la Navidad. Empecé a hablarle de la Navidad, de todo eso, de dónde viene esa rama de la Navidad, y este hombre pues no puso el ayuno para nada, pero su esposa me miraba como un león. No puso el arbolito porque, ¿sabe por qué? Porque ya como es un hijo de Dios, si usted le habla, como dice, clama voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo que su rebelión y su pecado, no te detengas. Gracias a Dios me gané a esta persona en esa área y me dijo en ese día, este hombre dice, yo no entendía nada de esto, pero gracias a Dios, Dios me ha quitado una venda, pero ahora tengo problemas con mi esposa. Porque esa es la situación, que cuando hay entre la esposa y el esposo hay esta clase de que una persona es inmadura, la otra un poquito más madura, siempre hay controversia en esto. Por eso hay que pedirle al Señor, si el esposo no está bien convertido, dígale, Señor, me voy a meter en el ayuno del Señor. Si la esposa no tiene una buena conversión, dígale, Señor, me voy a meter en el ayuno del Señor. Esto no quiere decir que usted se va a meter un ayuno, como dije al principio, de 2 horas, y con eso dice, mujer, ¿por qué te portas mal si estoy ayunando por ti? Mejor dicho, que tu esposa no sepa nada de eso, de lo que estás haciendo. Dice amén, pueblo. Me llevaron 12 días, me llevó para ese retiro allá solo. Llevaba un autobús lleno de gente que iba para un encuentro con César Castellano a Bogotá, que venían del Perú, y en ese bus había muchas personas. Era una ruta que había salido del Perú para ir a esa reunión con César Castellano, el programa del G12, que ustedes saben que el G12 es algo totalmente diabólico, que nunca ha sido con un área cristiana, sino que siempre ha traído una religión, o el ocultismo, la brujería, la metafísica usado ahí en esos programas. De esa clase de personas que había ahí, me agarré como a 3 jóvenes por un ladito, les empecé a hablar. Esos muchachos, le digo la verdad, no miento, se devolvieron para el Perú al otro día, pero el bus siguió con las otras personas. Dios me estaba preparando y yo no lo sabía. ¿Sí me escucha, pueblo de Dios? Cuando Dios lo prepara a uno, lo está preparando en muchas áreas de la vida,
Porque cuando una persona está en el Señor, tiene que aprender a vivir en el Señor, a buscar del Señor, a mantenerse de Él para que Él haga todas las cosas. Mire bien, nosotros no podemos traer a existencia nada mientras no sea dado de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer, lo que dice Mateo 7:7, pedid, buscad, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre. Diga gloria a Dios conmigo si usted cree esto. Me fui esos 12 días, me quedé por allá. Cuando vine de ese lugar, le digo a mi esposa, el Señor me está diciendo, mujer, que me vaya a la embajada mexicana porque Dios nos quiere llevar de aquí de Ecuador. Escuche bien. ¿Sabe que para tener un extranjero, tener una visa de residencia o transeúntes o legalizarse un extranjero en México, es imposible? Por eso que en México no hay extranjeros. Usted me preguntaban a mí en Guadalajara, ¿de dónde es usted? Pues de aquí de Zapopan. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque en México no hay extranjero. Hasta los chinos, usted le pregunta al chino, ¿de dónde es usted? De Chiconcuá. Y así. El país más difícil para obtener una residencia es México. Si usted cree que Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos es difícil, es porque usted no ha sido extranjero en México, para que sepa qué difícil es para un extranjero entrar y obtener una residencia o una ciudadanía. Amén, pueblo. Lo estoy diciendo no con esto para decir algo mal de México. Yo amo ese país, amo a los mexicanos. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos llamar la tierra de Jehová, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Diga gloria a Dios. Me fui a la embajada de México, me dieron la visa. Yo salí como hizo Moisés, como viendo al invisible. Cuando Abraham salió de su tierra de Ur de los Caldeos, él se fue sin saber a dónde iba. ¿Sí me escucha? Entonces habíamos quedado de que mi esposa, yo iba con ese fin en México de a ver si podía hablar, porque había un licenciado ahí en Mazatlán, Sinaloa, que era un hermano en Cristo, que a través de este licenciado podíamos obtener una visa para mi esposa en la gobernación de México. Escuche bien. Cuando yo llegué ahí a Guadalajara, ahí tengo mucha familia, primos, sobrinos, tíos, una cantidad exagerante de personas de familia que hay allá. Cuando ellos me vieron, entre ellos se decían, el primo ya no es igual como antes. ¿Sí me escucha? Me vieron algo diferente. Me llamaban a las reuniones, no iba a las reuniones de ella. Me llamaron una vez, me hicieron una comida, una prima mía que llevo años que no me miraba, y me trae un manjar de comidas, y llego a la mesa y tomo un vaso de agua y no puedo comer. Yo estaba en un ayuno del Señor porque había que abrir algo que estaba cerrado. ¿Sí me escucha, pueblo? Entonces la gente empezó a decir, el primo está como diferente, no sé, no es la misma persona que conocimos, el parrandero, el borracho, el jugador, ¿verdad? No es el mismo. Pasó 2 semanas, pasaron 3 semanas, 4 semanas. Lo mío era ya un ayuno ferviente. Ya el estómago, lo que es el intestino, se había apagado. Usted sabe cuando le hace off a algo que está cerrado. Comida para nada, excepto un poco de agua de vez en cuando. ¿Por qué? Porque yo tenía que hacer algo en ese país. Era de orar, ayunar, buscar al Dios eterno para que mi esposa le pudieran facilitar una visa de transeúnte para poder entrar a México y poder llegar a este país. Dice amén, pueblo. Ahora escuche bien. Empecé en esto, ya pasó 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas,
y no hay respuesta. El licenciado ya no me contesta, fue un caos. Mi esposa vendió un terreno, me mandó el dinero, en México me los gasté todo. Digo, Señor, ¿qué pasa? Por favor, ¿qué es esto? Por eso dice la palabra en el Salmo 40, pacientemente, ¿qué dice? Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Yo estaba clamando día y noche, clamando tipo 3, 4 de la mañana, yo ya estaba de pie. Le estoy diciendo algo, no vivimos del pasado, del ayuno del pasado, de 2 años atrás, de 10 años atrás. Hay que vivir un ayuno hoy y una santidad que hoy es el día que tenemos que vivirla. Amén, hermanos. ¿Quiere ser usted bendecido? Viva hoy, hoy es el día. Dice el Salmo 118, 24, ¿verdad? Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y gozaremos en él. Me tocó vivir con un pariente, escuche bien. Al vivir con este pariente, es un poquito mundano él, pero digo cristiano, medio mundano y impío. Él me miraba levantar tipo 4, 5 de la mañana orando, ayunando, cocinaba la comida, ven a comer, sí, yo ya ahorita, déjenmelo ahí, vayan, hagan sus vueltas que ahorita me lo como. Guardaba la comida para alguien que pasaba por ahí, se la daba. ¿Y con qué fin hacía yo todo esto? Era porque había algo que yo necesitaba. Y cuando usted necesite algo del Señor, clame a Dios y Él le va a responder. Dice amén. Fue un poquito difícil al principio porque Dios me estaba preparando para algo. Yo no sabía qué pasaba. Y ya se había transcurrido el tiempo, no hay visas, no hay nada. El hombre, el licenciado, ya no me contestaba. Ya hasta me daba vergüenza llamar a la casa de ese hombre. Una vez me contestó la esposa, dice, sí, varón, dice, aquí está mi esposo. Él me dijo que iba a salir para el DF, allá para la gobernación. Me dijo ayer que no, él no salió en ningún lado. Si le dijo eso, no sé por qué, pero él no está. Le digo, Señor, me envolvese a rascar otra vez la cabeza. Escuche bien. Había ya perdido la esperanza de tener una residencia para mi esposa para poder llegar. El enemigo me dijo, se reía, me dice, ya ves, vendiste tus propiedades, no hay nada. Y yo seguí ahí orando, ayunando. Mis niñas estaban chicos, toda la familia estaba chicos. La situación más dura era que yo tenía que tomar una decisión. Faltaba una semana. Si en una semana no había la residencia para mi esposa ahí en la Embajada de México en Quito, Ecuador, era porque todo se había acabado. Pasó esa semana, me puse más intenso orando, ya no me levantaba a las 4, ya me levantaba era a las 2. Había reforzado más la oración, me había agarrado un cuaderno y escribe versículos y escribe y declarando bendición, atando al hombre fuente, destruyendo toda obra del diablo, todo impedimento, toda opresión, toda carga, todo yugo. Te pido, Señor, perdón si he tomado una decisión absurda. ¿Sí me escucha? Llegó el día y nada pasó. Ya es como decir las 10 de la mañana. Lo más duro de esto es que a las 4 de la tarde ya la embajada mexicana en Quito, Ecuador, ya no trabaja. Yo tenía que esperar las 3 de la tarde. Si a las 3 de la tarde mi esposa me daba la noticia que su visa electrónicamente estaba en la computadora de las embajadas de México en Quito, Ecuador, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios, tenía que devolverme. Hablé con mi primo y le dije de esta manera, siervo, por favor, cómprame el pasaje para las 5 o 6 de la tarde porque me voy a ir, ya no podemos hacer nada, yo ya no soporto. Mi primo dice, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Cómprame el pasaje y punto, y no más. Ya mi semblante había decaído un poco. Imagínese, esperando tantos días. ¿Sabe cuántos días estuve yo en oración, en búsqueda del Señor? 60 días. Y no es que quise ayunar más que Jesús, ni más que Pedro, sino era algo que yo necesitaba y tenía que hacerlo. Por eso había cambiado mi manera de ayunar. Ya no eran 2 horas de 10 a 12.
Ya los días pasaban, había perdido todo lo que es la necesidad de comer, ya no me hacía falta. Era un hombre que había llegado aquí, tenía ya como 180 libras, había llegado aquí a este país cuando llegué. Cuando mis hijas llegaron al aeropuerto de México, no me conocieron. Imagínense. Mi esposa, ni se dice, se alegró. Alabe al Señor, pueblo. Había algo, y esa era toda la decisión. Me voy de mi tío a donde está mi primo, ahí en la casa de mi primo, a esperar la llamada a las 3 de la tarde. Si ella me daba la noticia, gloria a Dios, y si no también, gloria a Dios. Las 2 de la tarde yo intercediendo: Señor, para ti no hay nada imposible, tú no llegas tarde, tú estás siempre a tiempo, y ahí orando, orando, orando. Me dice mi primo, digo, a las 3 mi esposa va a llamar. Y entonces me dice mi primo: el teléfono no tiene timbre. Pero el Señor en su voz me empezó a ministrar y me dijo: hijo, no temas, yo he oído tu voz y tu clamor, yo soy tu escudo y tu galardón. Me acordé de Génesis capítulo 15:1, donde le dijo el Señor a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón. Esa era la decisión que había que escoger ese día: o me iba para siempre y no vendría aquí a Estados Unidos. Me llené en el Señor, creí las cosas que no son como si fuesen en Cristo. Y le dije a mi primo: ¿sabes qué, Johnny? A las 3 de la tarde ese teléfono yo voy a agarrarle el auricular del teléfono y ahí va a estar mi esposa. Entonces él y la esposa se miraron y mi primo, yo miré cuando él hizo así, pero para que uno no, mejor no pelear, miré para otro lado. Faltan 5, faltan 4, faltan 3. A las 3 de la tarde, pues no hay timbre. ¿Cómo sabe usted que lo van a llamar? 3 de la tarde en el reloj, levanto el auricular. Aló, bendiciones. Sí, sí, sí. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo están los guambras? Guambras dicen en el Ecuador a los niños, como decir los chipayates, ¿verdad? Los escuincles. Y así, ¿cómo están los guambras, los niños? Bien, bien. Entonces mi primo ahí mirando dice: a lo mejor este se anda burlando, quién sabe qué. No, está bien. ¿Qué hay? ¿Hablaste allá en la Embajada de México? Sí. Ay, gloria al Señor, qué bendición, gracias, Padre. Yo llorando. Me dice mi primo: ¿de verdad? Sí, hombre, venga, hable. Ahí estaba mi esposa en el teléfono. Estaba hablando con mi primo. Cuando este hombre miró y vio esto, dice: de verdad, hay un Dios grande y maravilloso. Le digo: no le digo yo que este no falla. Este es el Dios todopoderoso, es el único, no hay otro más. Entonces yo ya me había llenado del Señor. Dele palmas al Señor, hermanos, gloria al Señor. Pasó el tiempo, todavía mi esposa tenía que tomarse unos días para llegar, para venirse para acá. No crea que dejé de ayunar. Como decir: ahora sí me voy a echar mis buenos tacos. No, allí seguía, dándole gracias al Señor por lo que Dios hizo. Un ayuno de agradecimiento por lo que Dios ha abierto, porque eso estaba cerrado y Dios fue el que abrió todo eso.
Cuando empecé a ayunar, el Señor me llevó en sueños, me llevaba en visión, miraba unas ciudades, miraba campos. El Señor me dijo Caborca, Altar, me dijo Ciudad Obregón, y empecé así. Sonora, Sonoite, y empezó el Señor a enseñarme muchas cosas en visión. Me empezó a enseñar otro campo, un alambrado, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una visión de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Desgraciadamente, tuvimos que ir a pasar por el desierto de Arizona, porque no había otra pasadera más. En el desierto de Sonora llegaron mis hijos, pues ahí gracias al Señor estaba la familia Pérez, vino el hermano Juan, el esposo de nuestra hermana, y como son ciudadanos, ellos pasaron muy bien por la línea, y nosotros, vaya, ahí te miro, Dios te bendiga, vamos a ir a dar la vuelta por otro lado. ¿Sí escucha, pueblo? Pasó ese tiempo, y para pasar por ahí eso es terrible, eso no se lo recomienda a uno ni al diablo, porque eso es terrible, de verdad. Eso es una angustia pasar por allá. Llegó la migra, tuvimos que saltar del carro, escondernos, nos escondimos. Detrás no son arbustos, son espinas que andan así, uno pasa por ahí esas espinas, ¡hey! ¿Dónde vas? Te agarran. Así es. Pasó el tiempito. Total, la migra paró el carro, nosotros con mi esposa salimos, después vino la migra, se llevó el carro, nosotros nos quedamos por ahí. Yo le dije a mi esposa, vámonos, metámonos aquí, que nos agarre la migra, mejor que nos saquen de aquí porque nos vamos a morir. Eso fue una decisión ya desesperante. Yo miraba a los demonios riéndose de mí y diciendo, ¿ves que para nada, de nada te sirvió? Y yo le decía al Señor, Padre, tú me dijiste que tú me ibas a llevar porque había una obra, había una iglesia que formar en Estados Unidos. Dele gloria al Señor. Para no alargarles mucho, la persona que manejaba el carro se cayó en un agujero así, y el carro se descompuso, se botó el aceite de la transmisión. No había agua, no había nada. Mi esposa por ahí, miramos el agua. Cuando digo, mira, la troca está ahí. Entonces corrimos donde estaba el agua. Los galones de agua estaban hervidos, pero para nosotros es como un manantial esa agua. Llegamos, el carro, para sacar ese carro de ese enterradero donde quedó, porque la tierra del desierto es suave. Se encendió el carro, dándole de reversa para nosotros agarrar el carro e irnos. ¿Sí escucha? Entonces, si Dios no hubiera estado en el asunto, nosotros hubiéramos estado muertos ahí, calcinados del calor y de la sed y todo. Pero Dios estaba en el asunto. Para no decirle mucho, escuche bien. Dios preparó ese carro, tratamos de sacarlo, empujando, se enterró ese carro hasta las llantas, ya no se le veía así, se perdieron las llantas en la arena. Oramos al Señor, Padre, envía ángeles, por favor, te lo pedimos para que nos ayuden a sacar este carro. Hermanos, mire, éramos 2 personas, mi esposa y yo y otros 2 jovencitos a empujar un carro enterrado, no lo saca nadie. Yo miré cuando 2 ángeles llegaron así, levantaron el carro y lo sacaron. Amén. Cuando sacaron el carro, inmediatamente, súbase, vámonos. Esto es nuestra salida para irnos, ¿para dónde? Para Tucson. Ya Tucson estaba cerca de ahí. Entonces, como mi esposa es güera, la pusieron a ella en la cabina adelante, pues, bueno, y nosotros atrás en la cajuela. Escuche bien, esto no es vergüenza, esto es para la gloria de Dios. Amén. El carro no tenía aceite en la transmisión porque al caerse en el agujero se partió una línea del aceite y no había aceite. Llegó mi esposa y le puso el carro ahí las manos. Señor, en el nombre de Jesús ese carro va a trabajar y esa transmisión va a estar bien. Súbase, vámonos. Nos fuimos.
hasta Tucson, Arizona llegamos. Dice gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Estaba diciendo que a los primeros ayunos que yo hice no sirvieron para nada cuando era un cristiano mediocre. Ay, es que yo ayuno 2 horas y el Señor no me entiende. Sí. Isaías 58 dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho ¿qué? Justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: mira, Señor, ayunamos de 10 de la tarde a las 12 del día y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice el Señor, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy. Esos son los primeros ayunos. ¿Sí escucha? No ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída. ¿Dónde? En lo alto. Verso 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno. Mire lo que sigue: y día agradable a Jehová. Entonces quiere decir que el ayuno es un día agradable a Jehová, porque alguien está ayunando, porque Dios quiere bendecir. Dios no bendice al impío. Dios no bendice al inicuo, al pecador. Dios bendice en aquellos que se alegra Dios para bendecir. Ok, pueblo de Dios. Es el Dios que nosotros amamos y respetamos, y Él es el que nos va a proveer todo lo que necesitamos, de acuerdo a Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias a Dios. Entonces tenemos que orar, rogar al Señor. Señor, 2 horas y no, mira que... Vamos al verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Mire qué hay: desatar las ligaduras de impiedad. Entonces, si hay ligaduras, ¿verdad, hermanos? Esto dice, pues, es que ¿qué son ligaduras? Hay la gente que no cree en estos temas. Sí hay ligaduras, hay cosas que ligan la vida del ser humano para que no prosperen, y son las ligaduras de impiedad. Imagínese, usted va a orar por un impío. Por eso aquí en la radio yo no a nadie dejo orar por un impío para que Dios lo bendiga. Lo único que le digo a los hermanos, que son los servidores de aquí que reciben llamadas: ore por ese impío para que se convierta y se le quiten las ligaduras. Porque si oramos por un impío para que Dios lo bendiga, es en vano, porque Dios se va a tapar los oídos. Dice amén. Una hermana una vez de aquí de la congregación en Tijuana empezó a orar por un impío, un hombre borracho, adúltero, sinvergüenza como él solo, y bendiciéndolo: Señor, bendícelo, prospéralo, dale buen negocio. Usted anda regalando, bendiciones. Déjelo que sufran, porque el impío debe de sufrir. El que no sufre es el Hijo de Dios que está en Cristo Jesús. Dígame, hermanos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar ¿qué? Las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Hay ligaduras, hay cargas, hay yugos, hay impiedad, hay soberbia, hay de todo para cuando una persona quiere ayunar.
¿Usted vio los hermanitos que vienen a ayunar de vez en cuando? Pero no, eso no pasa aquí, eso es en otra congregación por allá. Isaías, por favor, capítulo 10. Usted tiene el verso 27, cuando lo tenga diga gloria a Dios. 10:27. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción o la llenura del Espíritu Santo. Cuando decimos acontecerá en este día, o sea, está hablando de cuando termine de hacer las cosas. Esa es la bendición, la bendición que trae Dios es esta. Cuando usted proclamó un ayuno del Señor por una necesidad, y usted lo hace como Dios manda, créalo que usted ya lo tiene hecho en su corazón y en su vida. Y va a mirar la gloria de Dios porque Él quiere bendecir a su pueblo, pero no a un impío, no a un pecador. Vamos a ver. Isaías capítulo 55, por favor. Capítulo 55, verso 1. Misericordia gratuita para todos. ¿Cuánto dice? Para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Se da cuenta lo que está el Señor ofreciendo? Aquí no está ofreciendo el Señor con dinero, trae $100 y te voy a regalar una garrafita de vino y una de leche. No, no. Está diciendo a los que no tienen dinero, los que no tienen nada, vengan y compren sin precio. ¿Sí me escucha, pueblo? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed ¿de dónde? Del bien, diga del bien. Otra vez diga del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Ok? ¿Qué se llenará del alma? Con grosuras de Dios. Verso 3. Inclinar vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes ¿a quién? A David. Verso 4, mire lo que habla de este. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Te ha honrado el Señor, ¿verdad, pueblo? Verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mire la condición que hay en el verso 7. Hay una condición. Deje el impío que su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora mire bien. Hay dos clases de personas. Uno que es inicuo y el otro es un impío. Estas clases de personas no van a recibir nada de Dios. Por más pacto que hagan con Dios, no van a recibir nada. ¿Por qué? Porque hay impiedad y hay pensamientos inicuos. Dice y el verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia ¿quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién es amplio en perdonar? Vamos a Isaías, por favor. Capítulo 1.
El verso 18. ¿Lo tiene? Dice el Señor así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor está llamando a un pueblo: a los sedientos vengan y compren sin dinero vino y leche, como decir, crecimiento, palabra y unción de Dios, porque te va a llenar el Señor. No necesitas ir a comprarla donde los profetas, donde los apóstoles. La bendición de Dios está en Dios, en su palabra. Denle gloria al Señor, hermanos. Aquí el Señor está diciendo: venid luego y estemos a cuentas. ¿Quiere el Señor llamarnos a cuentas? ¿Para qué nos quiere llamar el Señor a cuentas? Para que nos bendiga, nos oiga, nos escuche el Señor y pueda darnos los deseos de nuestro corazón. Hay una palabra que aquí oramos mucho. Primera de Juan, por favor búsquela, para ya terminar. Primera de Juan, capítulo 5. El verso 13. Si usted lo tiene, diga gloria a Dios. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Miren lo que dice el 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una pregunta: ¿es la voluntad de Dios que usted sea bendecido? ¿Es la voluntad de Dios que usted no aguante hambre? Sí, es la voluntad de Dios que usted no aguante hambre. Es la voluntad de Dios que usted es sano, que esté bendecido. Es la voluntad de Dios. Por eso, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Diga, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ya tiene usted las peticiones que le ha hecho al Señor? Vamos en el ayuno del Señor, hermanos. Mire, voy a decirles algo. No espere el mes del ayuno para ayunar 8 días. Usted, como un buen siervo, una buena sierva, ayune por esa necesidad que usted tiene. A lo mejor necesita algo su familia, hijos, hijas. Hay alguna ligadura que está oprimiendo, porque cuando una persona pasa, hay mal en la casa, hay una persona enferma o hay algo en la casa, eso trae cargas, dolor, angustia. Pero cuando usted ayuna por esta causa, busca al Señor, Dios te va a contestar, porque la voluntad de Dios es que en tu casa no haya mal, que en tu casa no haya enfermo, que en tu casa no haya ningún daño, sino que seas bendecido. Amén, pueblo de Dios. Anímese a buscar al Señor. Anímese a ayunar por su vida espiritual. A lo mejor usted es una persona de que, como dice, tiene tibieza espiritual. La tibieza espiritual es un pecado más grande que ser un pecador, porque es tibio. Y el Señor en Apocalipsis dice que a los tibios los vomitará de la boca. Entonces, la condición de Dios para usted es esta: que usted sea bendecido. Déjese guiar por el Señor. Si Jesucristo no hubieras ido al desierto impulsado por el Espíritu para ayunar, hoy el Señor Jesucristo hubiera sido un buen carpintero hasta ahora. ¿Sí escucha?
Y por eso aquí hay personas que tienen ministerios, tienen dones, tienen bendición y no las quieren buscar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Por favor, póngase de pie. Dios hará caminos donde no hay caminos, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cierre sus ojitos, por favor, por unos minutos. Déjese guiar hoy por el Señor. Deje que el Espíritu Santo lo lleve. Cuando usted de verdad va a buscar al Señor, cuando de verdad quiere buscarlo, cuando puede trabajar para el Señor. Cierre sus ojitos. Amado Padre, no me deje orando solo. Usted levante un clamor, levante sus manos, levante. Dígale en la condición que usted se encuentra. ¿Qué hay en su vida? ¿Cargas? ¿Ligaduras? Entrégale al Señor y dile: Padre, quiero que tú me dirijas. ¿Qué debo de hacer, Padre? ¿Cómo quitarme las ligaduras? ¿Cómo romper el yugo de esclavitud? ¿Cómo quitar las cargas de impiedad, Señor? Levante su voz, preséntese delante de Él. Dice el Señor: ven y estemos a cuentas. Como decir, hoy el Señor te va a borrar todo lo que tú hiciste, toda desobediencia, toda impiedad, todo pecado. Si tú vienes al Señor y le dices: ayúdame, Señor, a creer, Señor Padre Celestial, que debo de buscar a Dios, debo de ayunar, debo de ponerme en la brecha, en el nombre de Jesucristo. Yo quisiera que pasen los varones un momentito, todos los varones aquí adelante en una línea. Pasa por lo. Pasen los siervos, pasen varones. Al estar ante ti. Sí, Señor, alabe al Señor, pueblo. Levante sus manos, siervos del Señor. Dios puso como cabeza al hombre del hogar, y la cabeza tiene que ser guiada por una cabeza más grande, que es Cristo Jesús. Déjese guiar por el Señor. Dios los quiere ministrar a cada uno de ustedes. Nos quiere bendecir si nosotros nos dejamos. Amado Padre, aquí estamos. Mira este grupo de siervos, Señor, llenos de Dios, Padre Celestial, para que alabemos y glorifiquemos tu nombre, Señor. Mira el corazón de estos varones. Hay un gran ejército, Dios mío. Tú en Ezequiel capítulo 37 le dijiste a Ezequiel: vivirán estos huesos. Y el Señor, y Ezequiel le dijo: tú lo sabes, Señor. Profetiza de los cuatro vientos y dile: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, Señor. Y en estos cuerpos, Dios mío, que haya libertad, que haya conocimiento, que haya ciencia, revelación, sabiduría, papito lindo. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en la vida de estos varones. Haya un crecimiento espiritual, Señor. Que el ángel de Jehová, Señor, los dirija, Padre eterno. Los dirija, Dios mío. Que se vaya la impiedad, que se vaya, Señor, lo que no te agrada. Espíritu impío en este día salga de los cuerpos, en el nombre de Jesús. Y quede destruido toda obra del enemigo. Ahora mismo desaparezca de los cuerpos. Padre, como hijos de Dios en este lugar, levantamos manos santas. Ponga la mano en su corazón y dile: Padre, en este día te entrego mi corazón, Señor. Tú me quieres bendecir, dile: cambia mi manera de ser, transfórmame, Dios mío. Te entrego mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones, Señor. Te las entrego a ti, Señor Jesús. Oh, amado Dios Todopoderoso, dile: te pido, Señor, que hoy sanes mi corazón. Salga lo que no te agrada, dile.
en el nombre de Jesús. La impiedad, la maldad, la iniquidad no la acepto. Dile, no es mía, soy un hijo de Dios y creo, Señor, a lo que tú me estás llamando. Dile, Padre eterno, voy a ir, Señor, a donde tú me llamas. Dile en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú me has llamado hoy para sanar mi corazón, para sanar mi cuerpo, para sanar mi alma. Toda coyuntura, Señor Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Quítese toda ligadura de esos tuétanos, Padre, de la mente, del corazón, de la voluntad. Las mentes de estos siervos, Padre, queden limpias y cautivas hoy por el Espíritu Santo. Se va de esas mentes toda mente pornográfica, toda maldad, Señor, toda mente del pasado, Señor, todo recuerdo, toda iniquidad, Señor, en el nombre de Jesús, salgan de esas mentes, Señor, todo recuerdo del pasado, Señor, y que haya limpieza en sus corazones, en sus mentes, a través de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Y bendícelo, Señor, a estos jóvenes varones, siervos del Espíritu Santo. Gloria al Señor, Padre. Pasen las siervas, por favor, adelante. Los varones, pónganse allá atrás en esas bancas. Pasen todo lo que es siervas, hermanas. Dios te va a bendecir hoy. Dios quiere bendecirte. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. La, 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 la. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Para la vaya, levante sus manos, vamos a cantar todos, vamos a cantar, levante sus manos. Dios va a sanar ese corazón. Aleluya, aleluya, Señor.
Algo está cayendo aquí. Dile, levanta tu voz, levanta, dile que algo está cayendo. Mira, Dios te quiere bendecir, pueblo. Alábale, 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 gloria al Señor. Mis manos levantaré. Y su Gloria tocaré. algo Está cayendo aquí. La muerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Está cayendo. su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Levanta tu voz y proclámalo, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, está aquí. Oh, bendito, maravilloso. Hermano, vamos a hacer algo que el Señor, el Espíritu Santo me indica. Hermano, ponga sus manos